Vamos a orar entonces, hermano, y vamos a tener el estudio. Entonces, Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor, que podemos acercarnos a tu palabra. Gracias por cada bendición que tú nos has dado, Señor. A veces no las vemos, a veces estamos inconscientes por las diferentes cosas que pasan en nuestra vida, pero tú, Señor, dice tu palabra que tu bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y te damos gracias porque aún en medio de las dificultades diarias de la vida, Señor, podemos reconocer que tu mano está ahí, Señor, sosteniéndonos. Y por eso te damos gracias, que en esta noche tú nos ayudes, Señor, a entender la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor, y el gozo de estar en una relación personal contigo, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Romanos 14. Empezamos el viernes pasado a ver el tema del tribunal de Cristo y decíamos que lastimosamente este tipo de doctrinas han sido relegadas. Algunos teólogos ya ven este tipo de doctrinas como obsoletas, como que ya no tienen ninguna validez para este tiempo y salen con otro tipo de enseñanza. En realidad, una de las cosas importantes que necesitamos entender que es claro, la Biblia habla mucho de que un día tendremos que entregar cuentas al Señor en el tribunal de Cristo. Pablo lo menciona ahí en Romanos 14, desde el versículo 8, desde antes incluso, desde el versículo 1, él viene hablando de que todo lo que hacemos, ¿verdad?, sea que comamos o de una manera o de otra manera, dice, todos tenemos que hacerlo para el Señor. Pero el versículo 8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, o sea, somos propiedad de Dios. Y lo que hagamos, sea bueno o sea malo, tenemos que hacerlo reconociendo que somos propiedad de Él. Y el versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. A mí siempre me ha llamado la atención este versículo, porque como que el apóstol Pablo hace una repetición innecesaria. Porque él hubiera podido decir, porque Cristo para esto murió y resucitó, punto. Pero él vuelve a decir, no solamente que resucitó, sino que volvió a vivir. Y muchas veces la idea es que muchos de los que resucitaron, digamos, en el tiempo, a través de la historia, lo que resucitó Eliseo, lo que resucitó Pedro o Pablo, todos ellos se murieron, pero Cristo resucitó y sigue vivo. Esa es la diferencia que hay con los demás. Dice el versículo 10, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es decir, lo querramos aceptar o no aceptar, un día tendremos que estar en un tribunal, según lo llama Pablo, el tribunal de Cristo. Entonces, en ese momento tendremos que entregarle cuentas al Señor de todo lo que hayamos hecho. Decíamos que una de las razones por las cuales Dios nos va a juzgar es porque, bueno, somos mayordomos de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo absolutamente lo que hemos recibido, la salud, la familia, el tiempo, todo le pertenece a Dios, nuestros recursos. Entonces, lastimosamente, esta enseñanza del tribunal de Cristo se ha dejado a un lado, y eso ha hecho que muchas veces como cristianos cambiemos los papeles. En lugar de ver a Jesús como Señor de nuestra vida, lo vemos como alguien que está ahí para servirme, como que yo voy a la iglesia para que me den. Entonces muchas veces no vemos esa relación central de señorío de Cristo, y a veces nos olvidamos que la Biblia a todo lo largo nos recuerda que el único Señor es Cristo, no hay nadie más. Y por eso Pablo lo menciona ya aquí, dice en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Sí, no importa lo que hagamos, todo lo hacemos para el Señor. Y ahora cuando tenemos en vista esta enseñanza de que Jesús es Señor y que un día tenemos que entregarle cuenta, yo creo que eso nos cambia la manera de ver la vida cristiana. Porque mire, si usted se da cuenta, por ejemplo, de los que están en la escuela, si usted sabe que un día va a hacer un examen, póngale que la otra semana. La mayoría de nosotros a lo mejor tuvimos la mala experiencia o la mala costumbre, diría, de estudiar la última noche. A ver, levánteme la mano. La última noche, o sea, un mes de vacaciones y la última noche andamos afligidos porque hay un examen. A nosotros nos pasaba, hermano, en el seminario.
Cuando llegaba el examen de griego de hermenéutica era un sufrimiento porque sabíamos que el hermano era súper estricto y los exámenes iban a estar duros. Y nosotros esa noche nos quedábamos estudiando, nos quedábamos varios, y realmente lo que menos hacíamos era estudiar. Comprábamos un barril así grandote de pollo Kentucky o del que hubiera, así, pero grande el barril, como 60 piezas, y un barril de café, Coca-Cola, pan dulce. Pasábamos más tiempo comiendo que estudiando, pero nosotros afligidos, y claro, al día siguiente orando para que el Señor nos ayudara a recordar lo que no habíamos estudiado. Y Dios nos sacaba adelante, ¿no? Pero entonces cuando venga, a veces estamos inconscientes igual con las cosas de Dios, pensamos que la venida de Cristo está tan lejos que no sabemos cuándo va a ser, pero lo que la Biblia sí nos asegura es que cuando eso pase, cuando Cristo venga por su iglesia, en algún momento, no sabemos si inmediatamente después del rapto, no sabemos si al final de los 7 años, no sabemos si a nomás subir, no sabemos si a imitar, no sabemos cuándo, pero lo que la Biblia se asegura que cada uno de nosotros va a entregar cuentas a Dios, porque ustedes somos mayordomos de Dios. La Biblia es clara, vea lo que dice aquí en 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, versículo 1. Dice que nosotros somos mayordomos y por tanto tenemos que reconocer que como mayordomos lo que tenemos no es nuestro, sino que es del Señor, y que en algún momento Él va a pedir cuentas de lo que Él nos entregó. Y recuerda usted que hay varias parábolas que habla de esto de los talentos, habla de varias cosas, de que Jesús cuando venga, el rey cuando venga a pedir cuenta a sus siervos. Y es lo mismo cuando Jesús venga por la iglesia y nos presente en el tribunal a pedir cuenta de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 Corintios 4 dice, versículo 1, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjese que es interesante, la palabra servidor aquí es un ministro, pero al mismo tiempo el sentido es un esclavo. Si usted observa siempre los apóstoles cuando se presentaban, siempre decía Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea que primero es la posición de siervo y después va el ministerio. Pero la gente muchas veces quiere que lo reconozcan primero el título, a doctor fulano de tal. No, si es un médico cristiano tenía que decir, bueno, yo fulano de tal, siervo de Cristo, doctor fulano de tal. Doctor en medicina o ingeniero, lo que sea. Pero siempre la relación con Cristo va primero. Y dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, siempre que el rey escuchaba lo que los siervos le habían entregado, 2 talentos o 5 talentos, él siempre le decía lo mismo. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea, eso es lo que está diciendo acá, que Dios quiere hallarnos fiel, que lo que Él nos ha dado lo podamos usar de la manera adecuada. Yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es decir, hermano, no hay que preocuparse por lo que la demás gente va a pensar de nosotros. O sea, no es lo importante es qué va a pensar Cristo. Porque hermano, cuando estemos en el tribunal de Cristo, o sea, no hay nadie más ahí. Ahí solamente está el juez y el acusado, no hay abogado, no hay defensor, no hay justificación, no hay excusa, no hay absolutamente nada. Entonces, todos los que somos mayordomos de Dios vamos a ser juzgados en algún momento. En 1 Corintios 6 nos dice que la segunda razón por la cual debemos ser juzgados, porque Jesús es dueño absoluto de nuestra vida. A veces se nos olvida que todo lo que somos, no solamente en lo material, todo hermano, lo físico, el cuerpo, lo espiritual, todo le pertenece a Cristo. 1 Corintios 6, versículo 19. Mire cómo lo pregunta Pablo. O sea, es que ya era una enseñanza común en la iglesia, pero Pablo hace la pregunta como si en algún momento la iglesia estaba olvidando de quién mandaba en la iglesia. Dice 1 Corintios 6, versículo 19, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no sois vuestros? O sea, no se pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, mi cuerpo
y mi espíritu. La Biblia normalmente enseña que el ser humano está formado por dos partes. Y podemos discutir eso si el hombre es bipartito o tripartito, si está formado de dos partes o tres partes. Eso no es lo importante. La Biblia aquí menciona dos partes, una parte física y una parte espiritual. Y Pablo dice, tu cuerpo no te pertenece, es de Dios, porque Él lo creó. O sea, y al mismo tiempo dice también tu espíritu es de Dios. O sea, Dios lo ha comprado todo. O sea, todo lo que tenemos pertenece a Dios. Es decir, en un momento vamos a tener que entregarle cuenta, porque lo que tenemos nosotros mismos, nuestra vida, le pertenece a Dios. O sea, no podemos decir, la gente muchas veces dice, pero es mi vida. ¿Cuántas veces hemos aconsejado a gente cuando le decimos, mira, pero estas son las opciones que tiene? Sí, pero es mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Porque no nos gusta reconocer que Dios nos manda. No nos gusta, o sea, hablamos en la música o hablamos muchas veces en los estudios de que Jesús es el Señor de nuestra vida, pero hasta ahí se llega, todo es teoría. Pero ya en la práctica, uno ve gente haciendo cosas, ve creyentes haciendo cosas que tú te das cuenta que la Biblia lo prohíbe. O sea, ¿cuánta gente justifica el pecado diciendo, bueno, pero es que es amor? Nos amamos. Entonces, como nos amamos, como que el decir que yo amo a una persona justifica el adulterio o la fornicación. ¿Se da cuenta? Es decir, si tú no ves desde ese punto de vista las cosas de relación sexual entre dos personas que no están casadas, entonces significa que eres un cuadrado de mente. Pero el problema es que la Biblia claramente dice, no adulterarás. Dice que el que se mete con una ramera fornica con su propio cuerpo. Es decir, uno puede ver las cosas como quiera, pero este cuerpo no es mío. Mi espíritu no es mío, es de Dios. Entonces todo eso en un momento vamos a tener que entregarle cuentas a Dios, porque Dios nos lo dio para que lo podamos glorificar. Vea en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, versículo 17. Aquí nos menciona de que Dios nos ha salvado para cumplir sus propósitos, para cumplir su voluntad. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, es decir, no somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes les encargó la palabra de reconciliación, hermano? A nosotros. O sea, no es para los pastores, no es para los profetas, ni para los apóstoles, ni para los evangelistas, es para todo creyente. De hecho, cuando uno se va a la Biblia, y eso mencionaba un pastor y tiene razón en ese sentido, de que el machismo y el feminismo son dos cosas que el ser humano ha creado, pero en la Biblia siempre Dios puso a la mujer al mismo nivel que al hombre. Cuando usted va en este pasaje, por ejemplo, habla que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, no está hablando de los apóstoles, está hablando de la iglesia. Cuando Dios le da la orden de ir y predicar el evangelio en Mateo 28, Jesús no está hablándole a los apóstoles, está hablando a toda la iglesia. Es decir, ahí está incluyendo hombres y mujeres. O sea, cuando una persona una mujer va allá afuera y le comparte el evangelio a cualquier otra persona, está predicando la palabra. Entonces la gente que dice que las mujeres no tienen que predicar, bueno, tienen que leer este tipo de pasajes. Porque el Espíritu Santo igual llena al hombre como llena a la mujer. O sea, Dios quiere que entendamos que Dios nos ha llamado para cumplir su voluntad. Dice acá en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación otra vez a todos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es decir, que un momento, hermano, cuando estemos delante del Señor y el Señor nos pida cuenta de a qué personas les hemos hablado de la palabra, yo no te voy a pedir cuenta de cuántos se convirtieron, porque muchas veces le damos a 20, 30 personas y todavía no hay un convertido.
Pero lo que nos mandó fue a predicar la palabra, no a ser convertidos. Entonces, cuando Dios nos pida cuenta, o sea, ¿qué excusa le vamos a dar? ¿Qué razón le vamos a dar al Señor? Recuérdense, muchos piensan que va a ser público, yo pienso que va a ser privado. Pero imagínense que ahí está el Señor en su trono, como lo presentan en las figuras, Él muy grande en su trono y nosotros bien diminutos frente a Él. Imagínense lo que será la experiencia de ver la gloria de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la reacción de Isaías cuando en la visión en el templo, Isaías 6? Isaías era un hombre recto, hermano. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre a quien Dios usaba. De hecho, es uno de los libros más largos que hay en la Biblia, 66 capítulos. Pero Isaías, cuando vio en visión la gloria de Dios, dijo: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Mire, Isaías sabía que en un momento así, o sea, él como en la carne no podía ver esa visión. Ahora, ¿cuál será la reacción nuestra cuando estemos delante del Señor? Imagínense. ¿Qué excusa nos podremos inventar en ese momento si sabemos que Él lo conoce todo? Él se la sabe todas, hermano. O sea, en ese momento no podremos decir absolutamente nada. Ahora, en 1 Corintios 3, 1 Corintios 3. Este pasaje es interesante porque nos enseña varias cosas importantes. Si usted ya está, si llegamos a estar en el tribunal de Cristo, significa que ya usted y yo somos salvos. Significa que ahí ese juicio no es para condenación, sino que es para recibir recompensa o recibir disciplina por no haber hecho las cosas como Dios mandó que las hiciéramos. Entonces Pablo viene hablando en este pasaje del versículo 1 hasta el versículo 10, viene hablando de que somos colaboradores de Dios. Él dice que había un pleito en la iglesia, algunos decían que eran de Pablo, otros que eran de Pedro y otros que eran, creo, de Apolos y otros que de Cristo. Entonces cada uno peleaba por a quién seguía. Entonces Pablo dice: realmente ninguno de nosotros hemos muerto por ustedes, solamente Cristo. Entonces dice acá en el versículo 4, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, Pablo siempre le llama la atención a quien merece la gloria, es solamente Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Otra vez, cada uno. Eso es personal, hermano. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora el versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, Raúl, que es un perito, un especialista, un especialista arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y Pablo está haciendo un llamado a poner atención, porque muchas veces como creyentes podemos estar convencidos de que lo que estamos haciendo es realmente lo que Dios espera que hagamos. Y por eso dice aquí en el versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Es decir, yo tengo que darme cuenta sobre quién estoy edificando. Si sobre Cristo, o sobre una denominación, o sobre una iglesia, o sobre un pastor. Hermano, hay gente que tienen en un concepto más alto al pastor o al líder que al mismo Cristo. Mire, hay gente que cierra los ojos cuando un líder hace algo que peca. La gente cierra los ojos y dice: no, es imposible, ese es un varón de Dios. Y la gente los idolatra, hermano, y piensa que son gente que nunca va a fallar. Mire, hermano, a lo largo de la historia la Biblia nos enseña de que cualquier hombre de Dios puede caer de una manera u otra. Entonces Pablo dice: hay que tener en cuenta
de que realmente cada uno tiene que estar consciente sobre quién está edificando. Lo que yo hago tengo que hacerlo para el Señor, no para que la gente me vea, no para que yo sentirme bien, no para sentirme que ya cumplí, sino realmente hacerlo completamente para Dios. Dice el versículo 12, y si sobre ese fundamento, imagina que ya estamos conscientes de que yo tengo que hacer las cosas para Cristo. Entonces ahora hay que determinar qué es lo que voy a construir en Cristo. Y el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Fíjense que menciona varias cosas acá. Primero menciona el oro, la plata y las piedras preciosas. Son tres cosas que son valiosas, que tienen cierto valor. Pero la madera, el heno y la hojarasca no. Entonces son tres cosas que pueden ser valiosas y pueden ser tres cosas que realmente no tienen ningún valor. Entonces puede ser que para la gente lo que estamos haciendo sea súper bueno. Pero al final de cuentas, quien va a decidir si lo que hicimos es bueno o no es bueno, es el Señor. Y luego sigue diciendo ahí en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Así, hermano, en la noche a usted le pueden vender una cosa y usted no sabe si es buena o no es buena. Mire, nunca compre carro en la noche. Porque usted no sabe lo que va a encontrar al día siguiente. Usted no sabe. Entonces siempre tiene que ser de día. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. No solamente la luz del día lo muestra, sino también el fuego. Ahora, si usted pone oro en el fuego, ¿qué pasa? Se derrite. ¿Qué pasa con la plata? Igual. Ahora, ¿qué pasa con la madera? Se quema. O sea, desaparece. El heno se quema. La hojarasca igual. Es decir, en ese momento el Señor ahí frente a nosotros, me imagino que el Señor va a sacar todo lo que hemos hecho y va a decir, bueno, préndanle fuego. Creo que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes cuando veamos que se nos va quemando todo lo que hicimos. Dice, la obra de cada uno, otra vez es personal. La obra de cada uno, el fuego la probará. En ese momento, yo no sé si se va a borrar nuestra memoria y nos va a hacer que no nos acordemos de nadie más, sino que realmente estemos concentrados solamente en nosotros. Pero en ese momento, Dios va a probar mis obras, lo que yo he hecho. Recuérdese, después de la salvación, Dios espera obras. Efesios 2, porque por gracia somos salvos. Y esto no es por obra, dice, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice que Dios preparó obras para que andemos en ellas. Es decir, sí, después de que soy salvo, yo tengo que producir para el Señor. Entonces, cuando en ese momento el Señor es el que va a decidir si lo que hemos hecho realmente lo hicimos para la gloria de Dios o para la gloria nuestra. Si es para la gloria de Dios, realmente va a ser oro o plata. Y mire, puede ser que a lo mejor a nuestros ojos es algo tan insignificante, pero a los ojos de Dios es algo importante. Puede ser, como dice la Biblia, un vaso de agua que yo le di a alguien en el nombre de Jesús. No para que la gente me vea que soy buena persona, sino porque hubiera necesidad de personas y simplemente fui y la satisfice. Y dice en el versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, otra vez, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí está el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿sabes? Si cuando le pongan fuego a lo que cada uno de nosotros hizo, no pasa nada, se queda intacta, viene la recompensa. Yo me imagino cuando el Señor le ponga fuego a nuestras obras, y en ese momento yo vea que a lo mejor algunas se quemaron, pero otras quedaron intactas. Imagínense. ¿Cómo se pone usted cuando va manejando y ve detrás de usted las luces? Automáticamente uno disminuye la velocidad. Pero qué alivio cuando uno ve que el carro de policía pasa de largo y dice, no era conmigo la cosa. ¿Verdad que se asusta? Bueno, así va a ser en ese momento, o peor. Porque imagínense cuando el Señor le diga, pónganle fuego. Y usted, ay Señor, que no se queme. Ya, pero ¿para qué le ora al Señor en ese momento? Ya no hay nada que hacer.
Imagínense cuando pasan, se quemó el 50%, dice, ay Señor, bueno, por lo menos 50%. Pero imagínense que cuando volteemos a ver no haya nada, pura ceniza. O sea, no le puede decir, Señor, no, señora, a lo mejor le pusieron demasiado fuego. No, simplemente no servía. Simplemente era madera, era heno y hojarasca. Simplemente fue bulla, ruido aquí abajo. Pero anda el Señor a simplemente apariencias. Versículo 15. Esto es la gracia del Señor, hermano. Si la obra de alguno se quemare, mire, porque, o sea, presentan los dos casos. Presentan el caso de alguno que su obra va a permanecer, va a pasar la prueba, pero también presentan el ejemplo de alguien que todo se va a quemar. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sea así por el fuego. Alguien ha dicho que llegó al cielo de panzazo. No, hermano, llegó por la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo triste? Haber perdido la vida sin haber producido nada para el Señor. Si usted nunca ha sentido el gozo, el placer que se siente cuando una persona acepta a Cristo, hermano, usted no sabe lo que es bueno. Es algo especial. Cuando la persona te dice, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, es una especial, es algo, una sensación especial. Cada vez que alguien levanta la mano en la iglesia, hermano, mire, como que es combustible que Dios le pone a uno, dice, vale la pena, hay que seguir. Cuando ves que una persona consagra su vida, vale la pena. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea así por fuego. Llegó, hermano, pero con las manos vacías. Y luego pregunta Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ¿no te has dado cuenta quién eres? ¿Te has dado cuenta que ahora le perteneces a Cristo y que el Espíritu Santo mora en ti? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces Pablo realmente nos pone en claro que una de las cosas que Dios va a juzgar es todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. O sea, yo puedo tener mi opinión, pero recuerde, vimos el viernes pasado que en el juicio de Cristo no va a importar lo que usted y yo pensemos. Va a importar lo que Dios decida que es correcto y lo que no es correcto. O sea, mientras estemos en este mundo, usted y yo podemos tener opiniones variadas de lo que considero pecado y lo que no. O sea, una persona puede decirse cristiana en este tiempo y vivir, por ejemplo, en concubinato y pensar que está bien. O sea, un líder puede estafar a la iglesia y pensar que está bien. O sea, una persona puede aprovecharse de la fe de la gente y pensar que está bien. Pero esa es la opinión personal de cada uno. Pero cuando nos presentemos delante de Dios, lo que va a contar es qué dice el Señor que es bueno y lo que es malo. Bueno, cuando Dios dice, no adulterarás, usted y yo le podemos presentar lo que sea, pensar lo que sea. O sea, hay denominaciones donde ahora la discusión, toda esta cuestión del homosexualismo ha llegado al caso de que hay denominaciones donde se discute de que puedes ser pastor siempre y cuando no tengas una relación activa con otra persona del mismo sexo. Y esa es una opinión, hermano, de una denominación. Pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, eso no va a importar. Lo que va a importar es qué dice Dios. Si usted y yo podemos justificar el robo, la mentira, la blasfemia, lo que sea, la flojera, lo que sea, pero al final de cuentas lo que va a importar es qué dice el Señor. Y por eso Pablo dice, en ese momento será aprobada la obra de cada uno, lo que hayamos hecho. Mire lo que dice 2 Corintios, porque por alguna razón Pablo le escribe mucho de esto a los corintios. 2 Corintios 5, otra vez.
Ya vimos el versículo 17, pero vamos a ver el versículo 9. 1 Corintios 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, ser agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, hermano, el momento en que un creyente se muere, se acabó el chance, se acabó el tiempo. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuánto tiempo piensa que a usted le queda? A ver, en años. Seamos objetivos, seamos positivos. Si usted tiene 70, le quedan 30. Para llegar a 100. Vamos a hacer que todos vamos a llegar a 100. Ahora, ¿quién es más jovencito acá? Lawrence. La más jovencita. Ahora, uno calcula desde el punto de vista humano, hermano. Realmente nadie sabe. Como están las cosas en el mundo actual, hermano, nadie sabe cuánto tiempo realmente tenemos. Uno piensa por lógica que los mayores son los que se van a partir primero. Nadie sabe, hermano. Nadie sabe. Mire, tanta publicidad que se le ha hecho a estas cuestiones de las matanzas en Estados Unidos. Y ya común, hermano. Las matanzas, ya uno ni se sorprende. Mire, en México, en Veracruz, 22 muertos. En la zona de Morelia es casi común, todos los días recibo las noticias en el celular, aparecer, ya no solamente son hombres, mujeres ahorcadas en un puente. O sea, ya es común que en la mañana hay gente ahorcada ahí. O sea, que matan, ya como eso, como usted ve esto en las películas de gángster, que pasan a alguien en una moto y acribilla a alguien en plena calle. Ya es lo más común del mundo. O sea, nadie sabe, hermano. Nadie sabe. Nadie sabe realmente en qué momento vamos a partir. Entonces, lo que Dios quiere que entendamos de que cada día cuenta, cada segundo cuenta, cada oportunidad cuenta. Cuando usted ve a alguien y Dios le pone en su corazón hacer algo por alguien, hágalo. Es una oportunidad para servir. 2 Corintios 5, versículo 9, otra vez, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho. Aquí es por obras, hermano. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando ya nos morimos, se acabó, hermano, el afán. Las cosas mientras estamos vivos. Y nadie puede decir que tiene menos tiempo que otro. Todos tenemos 24 horas. Todos salimos de nuestras casas a hacer algo afuera. O sea que todos tenemos contacto con gente que no conoce a Cristo. Todos los días hay oportunidades, todos los días hay oportunidad de bendecir a las personas, todos los días hay oportunidad de hacer algo para el Señor. Sí, Giovanni, perdón. Uh-huh. Sentimos países tan seguros que como la muerte cristiana, como sentimos que no vamos a morir, nunca va a pasar nada malo, todos los días morir, todos los días igual, como mañana seguro que lo verán, y ese es un peligro todavía. En cualquier momento, hermano. Ahora póngale que no nos muramos. Que Dios sea bueno con nosotros, pero imagínense que cada día que pasa es un día menos para que Cristo venga. Y puede ser en cualquier momento, hermano. O sea, cuando uno ve alrededor del mundo, aunque es muy discutible a nivel teológico, pero hermano, hay guerra por todos lados. Hay hambre, pestes. ¿Sabe que hoy la noticia que veníamos compartiendo justo con la familia en el carro? Ya empezó la crisis en Estados Unidos con esta cuestión del vapotage, el fumar y el cigarro electrónico. Ya se murieron los primeros 4 y hay como 450 con enfermedades pulmonares. O sea, ya empezó. Pero supuestamente era para evitar que los jóvenes fumaran.
y lo está matando porque es químico, hermano. O sea, aquí en un documental presentaban dónde lo hacen, aquí en Montreal. Hermano, es en un taller mecánico. Ahí el tipo están arreglando el carro y el tipo está haciendo ahí la mezcla de productos químicos. No hay una fórmula. Él lo hace y simplemente le cambia el producto químico que le da el sabor. Entonces lo que está fumando el muchacho es peor que el tabaco. O sea, porque el tabaco le produce, digamos, una enfermedad pulmonar a los años. No, hermano, usted es 1 año, 2 años. ¿Hace cuánto tiempo empezó esta cuestión del cigarro electrónico? No tiene mucho tiempo, hermano. Sí, pero el problema es que los que están enfermos ahora son jovencitos. O sea, hermano, al mundo está de patas para arriba. Entonces, el momento, cada día, aunque esté como esté el mundo, cada día que pasa es un día menos que tenemos para hacer las cosas que Dios espera que hagamos. Entonces, Dios quiere que estemos conscientes de que en algún momento Dios quiere que hagamos. Ahora, una cosa importante, Dios quiere que hagamos las cosas con la actitud adecuada. Porque si lo vamos a hacer, no, yo voy a hacer algo porque no quiero quedarme, o no quiero que se burlen de mí. No, fíjese que si usted va conmigo a Mateo 25, 26. Mateo 25, 26. Una de las cosas importantes que Dios toma en cuenta es la actitud por la que hacemos las cosas. Porque otra vez hay gente creyente que hacemos cosas, pero no necesariamente para Dios. Las hacemos con la actitud o con el propósito de que la gente nos vea. Pero en Mateo 25, versículo 26, dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. La negligencia es una actitud, hermano. Es una persona que no hace las cosas como deben de hacerse. Es decir, no se trata de darle adoración a Dios, no, hay que darle adoración tal como Dios espera. No se trata de servir a Dios, se trata de servir a Dios como Dios espera que le sirvamos. O sea, cada cosa tiene que hacerse tal y como Dios espera que la hagamos. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, la actitud, hermano. Porque otra vez hay gente, yo he conocido personas que se desviven pero por servir a su líder. O sea, que como que su líder es perdón, para él es el servicio, sí. O sea, todo el enfoque es que el líder esté contento. Entonces, como que no es realmente un servicio para Dios, es un servicio para la persona que está ahí liderando la iglesia, hermano. Y es claro que la Biblia nos habla que tenemos que respetar a nuestros pastores. La Biblia nos dice que hay que darle honra. Pero una cosa es darle un respeto a la persona y reconocer su trabajo, hermano, a ponerle una posición que no le corresponde. Y el problema es cuando esta persona se va, la iglesia se desarma. Porque como que la iglesia no entiende que quien es el centro de la iglesia no es el líder, hermano, es el Señor. Y los pastores vamos y venimos. Mire, imagínense que una iglesia dependiera de su pastor. ¿Qué pasa cuando el pastor se muere? Esta semana murió un pastor amado. Ustedes saben que ha venido a predicar aquí la hermana Yenori de Costa Rica. Murió su esposo. Esta semana murió, creo que, ¿cuándo fue? ¿El miércoles o martes? Miércoles. El martes. Luigi era pastor también, era un psicólogo, igual que Yenori. Y pues murió así. Entonces, hermano, y la iglesia va a seguir, hermano, porque la iglesia no estaba, aunque la iglesia ama a Luigi y lo amaron mucho como su pastor, pero la iglesia es de Cristo, no de Luigi. Entonces los pastores vamos y venimos, hermano. Y es claro que la iglesia debe tener un respeto hacia el pastor y una consideración al pastor, pero una cosa es respetarlo y amarlo y otra cosa es ya idolatrarlo. Que el pastor puede decirle cualquier tontería al frente y la gente dice: ah, amén, porque el pastor lo dijo. Mire, hace muchos años me contaba un pastor que él fue a unas conferencias, era un pastor muy reconocido, el conferencista, y el pastor empezó a enseñar cosas que, bueno, era una idea de él. Él decía: bueno, si usted tiene 2 pescados y pone uno en una mesa y uno en la refri,
el de la refri se mantiene porque está en el lugar adecuado. Pero el que está en la mesa se pudre, se daña, dice. Así es la salvación. Si usted está caminando todos los días con Cristo, usted es salvo. Si usted aceptó a Cristo, pero en un momento se desvía, se condena. Ahora, toda la gente dijo amén. Pero el problema es que nunca citó la Biblia. Entonces la gente cree lo que el líder dice simplemente porque lo dijo fulano de tal. No, hermano, hay que ir a las Escrituras. Mire, cuando Pablo hablaba, Pablo era apóstol. ¿Y qué le hicieron los de Berea? Ver si lo que Pablo decía estaba acá. Y ellos no tenían una Biblia como la nuestra, hermano. Tenían pergaminos y tenían el Antiguo Testamento. Entonces teníamos que entender, sí hay que dar respeto a los líderes, pero jamás entender que lo que estamos haciendo lo hacemos por Él, lo hacemos para el Señor, porque los líderes vamos y hay un cambio, hermano. ¿Cuántos pastores ha habido aquí en la iglesia, hermano? Aquí en la iglesia de Getsemaní. ¿Como 6, 7? Bueno, y cuando Él me vaya viene otro, y otro. Bueno, estuvo el hermano Carlos, estuvo el hermano Pacheco, estuvo Misco, Eduardo, Humberto y yo. ¿Está? Sí. Yo soy el número de la mala suerte, el número 6. No, hermano, mire, los pastores vamos y venimos, pero la iglesia sigue porque la iglesia es de Cristo. Eso es lo importante. Entonces, cuando Dios me pida cuentas, yo voy a pedir cuentas por quién lo hice. ¿Sí, Raúl? La Biblia dice que Pablo era apóstol. Sí. Y yo no veo por ningún lado, no existe, no hay forma de que yo pueda entender, no he podido entender de ninguna forma que haya tenido un escudero. Yo diría algunos apóstoles tienen escuderos, por ejemplo, aquí en Montreal. Sí, bueno, eso del escudero salió hace mucho tiempo y yo creo que al principio como que sí, el sentido era algo bueno, pero para los que no entienden lo que es escudero es era como un grupo de personas que te cubrían a ti en oración. Ese fue el principio. Es como que, por ejemplo, en la iglesia el pastor buscaba a 10 personas, su compromiso principal no se dedicaban a otro ministerio, sino que solamente orar por el pastor, para que Dios lo usara, para que Dios lo bendijera, para que Dios le diera palabra. Ese era el propósito realmente. Ese era un escudero. O sea, como una cobertura espiritual al pastor. No para taparle sus cosas, no, para protegerlo espiritualmente, la lucha espiritual. Pero después se convirtió pues casi en un guardaespaldas. ¿Ya? Sí. Ya no era espiritual, ya era algo literal. ¿Verdad? Que para usted llegar al pastor ya tiene que pasar por varios de sus allegados, ¿verdad? Escuderos, para que usted pueda llegar allá. La guardia, pues, es la guardia. ¿Ya? Entonces, porque a veces se malinterpretan las cosas, hermano. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Cualquier ministerio que sea, muy pequeño que sea, todos lo hacemos para el Señor. Así es que, dicho eso, hay que servir, hermanos. No podemos quedarnos sentados, hay que hacer algo para el Señor. Así es que vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta noche, te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser útiles para ti, Señor, a poder producir fruto para tu honra y tu gloria, y ayúdanos en todo momento a estar conscientes, Señor, y claros de que todo debemos de hacerlo para ti, Señor. Sí, estamos en una iglesia local, sí, Señor, estamos bajo el liderazgo de siervos tuyos, Señor, pero al mismo tiempo ayúdanos a entender que no lo hacemos para ellos, sino lo hacemos para ti, Señor. Te damos gracias por esta noche y te pedimos que al terminar, Señor, tú nos lleves con tu paz y con tu bendición a nuestro hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.